se fue para no volver. Es una frase que hemos expresado muchas veces para decir que una persona se ha marchado de forma definitiva y ya no piensa regresar. Miremos esta frase en tres contextos diferentes. Primero, relacional. Ella se fue para no volver. O sea, lo que está diciendo es terminó la relación y no planea regresar. Eso cuando dice ella se fue para no volver. Terminó la relación y no planea regresar. En otro contexto físico, se fue del país para no volver. La persona emigró con la decisión de no regresar. Y en un contexto emocional, dejé mi vida pasada y no pienso regresar. La persona no piensa volver a las mismas costumbres que tenía antes. Pero un dato interesante es que estas personas se fueron para no regresar. Es un factor común. Emprendieron para no regresar. Dejaron sus comodidades, pero no sabemos si tuvieron un verdadero éxito. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de irse sin pensar regresar, probablemente motivados por sus propios deseos. Veamos ejemplos de grandes hombres de Dios que dejaron sus comodidades, pero tuvieron éxito. Moisés abandonó su vida en Egipto para liberar el pueblo israelita de la esclavitud, liderando el éxodo, liderando la partida, la salida. Sadrach, Mesach y Abednego eligieron la obediencia a Dios sobre su propia seguridad, siendo lanzados al horno de fuego ardiente. Dijeron, no vamos a adorar a otros dioses. Nehemías renunció a su posición en la corte persa para reconstruir las murallas de Jerusalén. Tomó la decisión de renunciar e irse. Mateo dejó su trabajo como recaudador de impuestos para convertirse en un apóstol de Jesús. Se fue para no volver. Ese es el tema de hoy. Y lo vamos a basar en el ejemplo de Abraham. En Génesis 12:4. Pero vamos a leer para que comprendamos el contexto del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por lo que tú me has enseñado toda esta semana, Señor. Gracias porque realmente tú estás interesado en que yo conozca tu palabra, que escudriñe las escrituras. Ayúdame, Padre, a poner por obra lo que yo aprendo, Señor. Y que en esta mañana quiero compartir con muchas personas que van a ver o que están viendo este mensaje. Quiero compartir lo que tú me has enseñado a mí, Señor. Gracias, Padre, y que todo sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Veamos a Abraham. Fíjense que Abraham dejó su tierra y su hogar para seguir las instrucciones de Dios, emprendiendo un viaje que llevó a la creación de la nación de Israel. Vamos a ver bien el contexto de esto, pero en el versículo 4, pero fíjense que quiero concentrarme únicamente en la expresión y se fue Abraham. El versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él.
y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pero el estudio de hoy quiero basarlo solamente en la expresión y se fue Abraham. En primer lugar, es una acción que marca un antes y un después. O sea, un antes y un después. Cuando tú tomas una decisión de dejar y se fue, entonces hay un antes y un después. Queda marcado ahí como una línea fronteriza. Un antes y un después. La frase "y se fue Abraham" representa una transición decisiva de la vida de Abraham. Tuvo que tomar la decisión. Es una decisión personal. Representa una transición decisiva. Cuando tú decides irte, cuando tú decides moverte y dejar tu familia, dejar tus costumbres, dejar tus tierras, dejar tu trabajo, dejar todas tus comodidades y moverte. Eso tiene que ver con una transición muy decidida. Tú decides pasar por esa transición. No es simplemente que salió de un hogar. Cuando dice "y se fue Abraham", no es sencillo cuando una persona sale y dice "me voy para no regresar". No es simplemente que salió del lugar. Eso tiene otras implicaciones. Él respondió activamente al llamado de Dios. Cuando las personas se mueven de un lugar a otro, cuando toman la decisión de irse para no regresar, muchas veces motivados por sus propios deseos, por sus propias metas, sus propios intereses, pero aquí Abraham fue que él se movió y se fue Abraham movido porque estaba respondiendo al llamado de Dios. Eso fue lo que lo movió. Eso fue lo que lo motivó, el llamado de Dios. Comenzó Abraham cuando tomó la decisión de, cuando se fue Abraham, un nuevo capítulo de la historia en el plan redentor de Dios. Por eso es muy importante que cuando tú tomas decisiones, cuando tú te mueves y dejas atrás, cuando dice "y se fue", abandonó, dejaste algo atrás, que sea motivado por el plan perfecto de Dios. Abraham se movió, Abraham dejó una historia, una vida, pero motivado por el plan redentor de Dios. Muchas personas se mueven, muchas personas dicen "me fui para no volver", pero motivados por su propio deseo, sus propias metas, tantas cosas que pasan, pero todo es que se movió o dejó su vida pasada motivado por su propio deseo. Este paso marca, en el caso de Abraham, marca el inicio de su caminar como el padre de la fe. Y creyó a Abraham, este es el inicio, como el padre de la fe. Romanos 4:16 dice: "Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros". Es por fe. Es interesante cuando tú te mueves, cuando tú haces algo motivado por la fe, porque le crees a Dios, porque lo que vas a hacer, la decisión que estás tomando de moverte, tiene que ver con el plan de Dios. No que tú creas que tiene que ver con el plan de Dios, sino que realmente es el plan de Dios que tú te muevas, que tú abandones, que tú dejes atrás. Eso tiene que ver con el plan de Dios. Abraham se movió porque le creyó a Dios. Por eso dice que es el padre de la fe. Interesante entonces que la acción que marca un antes y un después. Cuando tú te mueves, cuando tú abandonas, cuando dice "y se fue Abraham", era para no regresar. Recordemos que originalmente donde salió fue de Ur, y de ahí dejó todas sus tierras,
Después pasó a Harán y de Harán, dice, volvió a dejar las cosas. Bueno, aquí en el siguiente versículo dice que fue lo que se llevó, ¿verdad? Pero aquí está hablando de su vida, de cómo abandonó sus deseos, sus metas, sus amistades, sus relaciones, todas sus aspiraciones en esos lugares para obedecer al llamado de Dios. Es una acción que marca un antes y un después. Cuando tú decides tomar decisiones por causa de Jesucristo en tu vida, eso marca un antes y un después. Veamos una fe puesta en movimiento. Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero su fe fue puesta en movimiento. Abraham no solamente creyó, sino que actuó. O sea, miremos este dato interesante. O sea, Abraham es el padre de la fe. ¿Pero por qué? Porque le creyó a Dios. Recuerden que salió con rumbo a ni siquiera sabía para dónde iba. Solo porque Dios le dijo, tengo un lugar donde vas a vivir. Abraham no solo creyó, sino que actuó. Y se fue Abraham. Esta frase refleja una fe viva, no teórica ni pasiva. Es una fe genuina. La fe genuina implica, trae consigo obediencia. Cuando tú realmente le crees a Dios, cuando eres un hombre o una mujer de fe, eso trae obediencia. No estoy hablando de que tú tienes que demostrar tu fe, sino que en realidad tu fe genuina se manifiesta en obediencia, como lo hizo el padre de la fe, Abraham. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Oiga bien, por la fe obedeció. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Salió sin saber a dónde iba. Eso es cuando el llamado es de Dios. No sabes para dónde va. ¿Recuerdan el caso de Moisés? O sea, Dios le dijo que liderara, que dirigiera al pueblo, pero Moisés solo sabía lo que Dios había dicho a sus antepasados, pero realmente él no conocía ni por dónde iba a pasar. O sea, tuvo que tener fe. Lo mismo nos pasa a nosotros. O sea, estamos en la vida cristiana y tenemos que tener fe, tenemos que creerle a Dios. Por eso tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham se fue y se fue Abraham, empieza diciendo el versículo 4. Así es que la fe no era una fe teórica, no era una fe pasiva, no era una fe emocional, era una fe reflejada, era una fe viva, porque dice, y obedeció a Abraham. Una fe puesta en movimiento, una fe manifestada en acción. O sea, ahí se mira, por eso es que decimos que Abraham es el padre de la fe, porque él obedeció el mandato que Dios le dio. La fe genuina siempre produce obediencia activa, siempre. Una fe genuina, si realmente tú le crees a Dios, una fe genuina siempre va a producir obediencia. Esto tiene que ver con una fe puesta en movimiento. Realmente creámosle a Dios. Es que esa es la vida si queremos vivir por fe, tenemos que, si decimos que somos hombres y mujeres de fe, si decimos que Abraham es nuestro padre, no solamente para efectos de la salvación, sino para efectos de tu vida, de cómo estás viviendo tu vida, tienes que vivir por fe, tienes que creerle a Dios, sus promesas, esos mandatos, cuando nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, tenés que ir, tenés que creerle a Dios, movete sin saber hacia dónde vas, movete, porque lo único que la gente necesita es el Evangelio. Así es que hay que moverse, así como Abraham, creámosle a Dios, una fe puesta en movimiento.
Y aquí, y se fue Abraham, en tercer lugar, renuncia al pasado. O sea, y se fue Abraham. O sea, una fe que te motiva, que te impulsa a seguir adelante, significa que renuncias al pasado. Con esta acción, Abraham dejó atrás sus tierras, sus posesiones, todos sus contactos, todo lo dejó ahí. Su tierra. Recordemos que primero dejó Ur y después dejó Harán. Eso es, dejó atrás. Dejó lo conocido por emprender el camino hacia lo desconocido, por medio de la fe, por obediencia al mandato de Dios. Dejó atrás su cultura, su forma de actuar, las personas con que vivían, los usos, las costumbres, toda su cultura. Cada vez que iba pasando por un lugar, iba conociendo personas diferentes, con diferentes usos, costumbres, cultura. Estuvo dispuesto por causa del llamado de Dios. Miremos todo lo que implica el decir que Abraham es el padre de la fe. No solo lo tomemos para efectos de la salvación por gracia, por medio de la fe. No solo tomemos que somos justificados por medio de la fe, porque Abraham fue justificado por medio de la fe, y que sus obras no lo justificaron para con Dios, pero para efectos de la salvación, pero para efectos de la obediencia, porque los propósitos de Dios, o sea, la fe tuvo que convertirse en acción en el caso de Abraham. Abraham también dejó su comodidad. Las personas que dice se fueron para no volver, dejan su comodidad, muchas personas. Emigran a otro país y dejan su familia, dejan su comodidad aquí, pensando en que van a tener mejor comodidad en otro país. Dejan a su esposa, a sus hijos, y eso pues motivado por sus propios deseos, sus propias metas, sus propias aspiraciones. Pero aquí Abraham dejó su comodidad por causa de la obediencia al llamado de Dios. Mira todo esto que implica, porque es fácil decir que Abraham era el padre de la fe o es el padre de la fe. O sea, ¿por qué Abraham realmente es el padre de la fe? Porque dejó atrás sus tierras, dejó atrás su cultura, dejó atrás su comodidad, dejó atrás sus planes personales, renunció a sus planes personales y emprendió un viaje hacia lo desconocido, sin saber a dónde iba. Después de ser objetivo, después de tener sus planes, sus metas, sus logros, su gente, su cultura, sus bienes, todo, dejó todo eso para irse a un lugar donde no conocía por causa de la obediencia a Dios, porque era un hombre de fe, es el padre de la fe. Es un acto de renuncia y entrega total a la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo de Abraham. Renuncia y entrega total a la voluntad de Dios. Se sometió a la voluntad de Dios. O sea, no estuvo ahí luchando, lidiando, sino porque es el padre de la fe, obedeció. Si Dios lo dice, lo vamos a obedecer. No sabemos hacia dónde me lleva, pero voy a obedecerlo. Y el número 4, iniciativa de Abraham basada en la voz de Dios. La fe de Abraham. Él tomó la iniciativa, tomó la decisión basado en la voz de Dios, porque Dios le dijo en el versículo 1 del capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Vete a una tierra que yo te mostraré. Él escuchó la voz de Dios, y obedeció. Iniciativa de Abraham basada en la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, como decimos que somos discípulos de Jesús, hemos escuchado la voz de Dios y nos cuesta obedecer? Nos cuesta obedecer. Entonces, quiere decir que nos cuesta
como decían los discípulos de Jesús, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Eso necesitamos nosotros. O sea, no podemos decir que somos llenos de fe, porque todavía estamos en ese proceso. Necesitamos una fe que nos mueva, una fe que nos lleve a hacer la voluntad de Dios. Recordemos que el deseo de Dios es que las personas se salven y que vengan a conocer la voluntad de Dios. O sea, nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Tenemos que ir y predicar las buenas nuevas a las personas. Estoy hablando con personas, o me estoy refiriendo a hermanos y hermanas en la fe que quieren ser discípulos de Jesús, porque una cosa es que seas hermano en Cristo y estás cómodo, vas los domingos a la iglesia, de vez en cuando o algunas veces lees la Biblia en la casa, algunas veces oras, de vez en cuando, pero tú dices que eres cristiano, que eres cristiano y eso pues como es por medio de la fe, ¿verdad? La salvación. Pero aquí estoy hablando de ser discípulo, dejar tus comodidades, o sea, dejar tu confort, tu sentirte bien para moverte a donde las personas realmente necesitan escuchar el Evangelio. Muévete, muévete como respuesta a la fe que tú le tienes a lo que Dios dice. O sea, iniciativa de Abraham basada en la voz de Dios. Entre más leemos las Escrituras, más conocemos la voluntad de Dios. Y eso debe ser que nos motiva a la obediencia, aumenta nuestra fe, porque tenemos que agarrar todo esto y mostrar defensa a todo lo que demanda razón de nuestra fe. Esta acción de irse no fue impulsada por razones humanas. Eso no fue motivado. O sea, me voy para otro país, yo quiero que me manden a Miami, yo quiero que me manden a España, quiero que me manden a Italia, quiero que me manden, o sea, yo quiero, estoy como mis planes, pero ¿hacia dónde te está mandando Dios? ¿Realmente es hacia el lugar que tú quieres? Esta acción de irse no fue impulsada por razones humanas, ni económicas, ni familiares, ni políticas, sino porque Dios lo dijo. Yo creo que está bueno que aprovechemos las oportunidades. Si te mandan de parte del trabajo a un país, a un lugar o dentro de tu mismo país, está bueno. Dice, voy a ir y voy a emprender un grupo de crecimiento. Voy a iniciar un grupo de crecimiento. Está bueno, hay que aprovechar las oportunidades. O me voy porque mi familia está allá. Pero ¿qué vas a ir a hacer allá? Vas a empezar a leer la Biblia, vas a empezar un grupo de crecimiento con tu familia o te mueves por necesidades económicas. Pero ¿qué vas a hacer realmente? ¿Cuál es el deseo de Dios? Porque como discípulos de Jesús tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? O sea, si queremos tomar el modelo de Abraham como padre de la fe. Esto de la iniciativa de Abraham basada en la voz de Dios destaca que su caminar no fue basado en la lógica, en el sentido común, sino en la palabra de Dios revelada. La fe de Abraham fue basada en la palabra de Dios revelada. Su caminar, su decisión de dejar y de avanzar fue basado no en su lógica, no en su razonamiento, sino basado en la voz de Dios. Porque a veces entendemos o no entendemos lo que Dios dice en su palabra, pero lo que Dios quiere es que le obedezcamos, que vayamos a lo desconocido, aun cuando no sabemos a dónde nos lleva Dios, pero que le obedezcamos, que seamos como Abraham, que por su fe obedeció. Y un punto número 5 dice, es un ejemplo para el creyente de hoy. La fe de Abraham es un ejemplo para el creyente de hoy, porque no solamente es ser un creyente,
sea, es eso de un creyente, es como, bueno, ya creí en Cristo, ya recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. La salvación es por gracia, es por medio de la fe, no es por obras. Soy justificado delante del Padre por medio de la fe, porque Cristo me justificó. Jesucristo dijo, en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y muchos versículos más que nos hablan acerca de que la salvación eterna es por gracia, es por medio de la fe. Pero aquí estamos hablando de que mientras estás vivo, ¿para qué vives? Cuando Abraham dice que es el padre, cuando Dios dice que es el padre de la fe, es porque obedeció. Dice, es una imagen de lo que significa seguir a Cristo. El ejemplo para los creyentes de hoy, el ejemplo de Abraham, es una imagen de lo que significa seguir a Cristo. Dejar lo viejo para abrazar lo nuevo. Recuerden que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Interesante, dejar lo viejo para abrazar lo nuevo. Las cosas viejas pasaron. O sea, estás en una vida nueva. Cristo te dio una nueva vida porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, vida en abundancia, nos dio vida eterna. No saber a dónde vas, pero confiar en quien te guía. Eso es lo que pasa. Tenemos que aprender, si queremos ser discípulos de Jesús, si queremos dar ese paso, no solamente de creyente, sino de creyente a discípulo, significa que muchas veces no vas a saber a dónde vas, pero tienes que confiar en quién es el que te guía. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Tenemos que aprender a crecer en fe, como Abraham. Abraham creyó y obedeció. Por eso nos cuesta obedecer como creyentes, porque no hemos tomado la decisión de ser discípulos de Jesús. Cuando ya se pasa de creyente a discípulo de Jesús, entonces hay una obediencia a la voz de Dios. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando Él se fue antes de irse. Le dijo, yo estaré con ustedes. Vayan, prediquen el Evangelio. Hagan a las personas discípulos míos. Bautícenlos. Vayan a todas las naciones. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios no dejó solo a Moisés. Dios no dejó solo a Sadrach, Mesach y Abednego. Dios no dejó solo a Nehemías. Dios no dejó solo a Abraham, porque Dios es Emmanuel. Dios con nosotros. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nuestra decisión es ser un discípulo de Jesús. Cuando tú oyes la voz de Dios y le crees, se convierte en obediencia. Avanzar sin garantías humanas, confiando en las promesas divinas. O sea, cuando un creyente realmente no avanza porque quiere garantías humanas, eso es lo que está esperando, que Dios le garantice. Si tú no tienes el dinero para moverte a otro país o a otra ciudad, pues no te muevas porque no tienes la plata. O sea, no vas a estar esperanzado de que Dios me va a dar las ofrendas que los hermanos. O sea, los hermanos un tiempo dan y después no dan porque las situaciones cambian. El asunto es que qué es lo que te mueve. No esperes garantías humanas. Confiemos en las promesas de Dios. No te apoyes en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, es lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe, que no estamos esperando garantía, que algo voy a hacerlo, pero si me garantizan. Esa no es la fe de Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Solo le dijo, vete a la tierra donde yo
Claro, le prometió, pero no para asuntos personales, sino que le dice, y haré de ti una gran nación. Esa es la promesa. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es la promesa, pero no era una promesa material. O sea, eso es lo que nos cuesta. Y yo creo que ese es el mensaje de hoy, que salgamos de ese confort, de esa comodidad, que dejemos de pensar solamente como creyentes y empecemos a pensar como discípulos de Jesús. En Lucas 9:23, en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, Jesús hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese llamado exige una respuesta activa como la de Abraham. Si alguno quiere venir en pos de mí, es lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Me quieres obedecer? ¿Quieres ir a la tierra que yo te digo que vayas? ¿Quieres venir? Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Nada más que le ordenó, dice, vételes, vete aquí porque realmente eran amigos, era amigo de Dios. Él ya conocía bien que Abraham le iba a obedecer. Por eso le dice, vete. O sea, realmente ahí nos falta a nosotros identificar qué tan el Señor es amigo nuestro, pero qué tanto somos amigos de Dios, amigos del Señor para obedecer, para creerle y obedecerle. Ese llamado exige una respuesta activa, como la de Abraham. Sabemos que el mandamiento ahí está. Sabemos que la voz de Dios dice, sean mis testigos, vayan, prediquen el Evangelio en el lugar donde están, en la ciudad donde están, en el país donde están. Y si te envían a las naciones a predicar el Evangelio, necesitamos entonces ser, dice, venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Uno, tome su cruz cada día y síganme. Analicemos por parte este versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, recuerde que es voluntario. A nosotros nos está diciendo voluntad, es por gracia, es voluntad. A Abraham Dios no le dijo si querés venir, sino que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. De ahí, ve, muévete. Pero sin embargo Jesucristo nos está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, es voluntario, ¿verdad? Porque Dios, aquí vemos la gracia, vemos el amor de Dios, que no es imposición. Jesús no obliga a nadie. Seguir a Cristo es una decisión voluntaria. Tú decides y es esfuerzo, pero es una decisión voluntaria. Nadie te obliga, nadie te obliga a leer las escrituras, nadie te obliga a doblar tus rodillas a orar, nadie te obliga a reunirte con los hermanos, pero implica compromiso. Seguir a Cristo, venir en pos de mí, implica compromiso, hacerlo por amor, hacerlo por la fe, por obediencia a la voz de Dios. Seguir a Cristo es voluntario. El otro punto, niéguese a sí mismo. Significa poner la voluntad de Dios por encima de tus propios deseos. Ese es negarse a sí mismo. Ambiciones o intereses personales. Someter toda tu voluntad bajo la voluntad de Dios. Someta tus deseos, tu voluntad abajo de la voluntad de Dios. Eso niéguese a sí mismo, porque nuestro deseo es carnal. La tendencia nuestra es el pecado. Entonces nuestros deseos, decía la vez pasada, nuestros pensamientos no son buenos, no son agradables, ni son perfectos. Entonces tenemos que negarnos a nosotros lo que realmente queremos hacer, y si no está de acuerdo a la voz de Dios, tenemos que hacer que sea nuestras opiniones sometidas a la voz de Dios. En Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. O sea, es así. Tú no puedes estar a la par de Dios. Tus opiniones no pueden estar a la par de la palabra de Dios. Es necesario
que Él crezca y que yo mengue. O sea, dejar que la palabra de Dios crezca en tu vida y tus propios deseos, tus propias opiniones van a ir disminuyendo, se van a ir desapareciendo como la neblina, tus propias opiniones, tus propios deseos, porque no puedes estar así, compitiendo con la palabra de Dios. Ese es orgullo. Tenés que dejar que la palabra de Dios crezca en tu vida, crezca. En la medida en que la palabra de Dios crece en tu vida, en esa medida vas a estar diciendo que Cristo crezca y que yo mengue. Porque como discípulos lo necesitamos. Niéguese a sí mismo. Eso es lo que quiere decir y está en Juan 3:30. Tome su cruz cada día. Hace referencia a aceptar el sufrimiento, las dificultades, el sufrimiento. Porque ser discípulo de Jesús, bueno, el ejemplo es Jesús mismo, ¿verdad? En cuanto al sufrimiento, lo que Él sufrió. Pero ¿cuántos los que decidimos ser discípulos de Jesús, por cuántos sufrimientos pasamos? ¿Por causa de qué? Por causa de que tienes que negarte a ti mismo, a tus propios deseos. No tienes que contestar como te responden. Tienes que pasar por alto la ofensa. Tienes que mostrar amor en lo que tú hablas, en lo que tú dices, en lo que tú haces. Que las personas perciban el amor cuando tú hablas, cuando tú actúas. Entonces eso trae sufrimiento porque no quieres hacerlo, te trae incomodidad y otro tipo de sufrimiento. También tienes que aceptar las dificultades. ¿Por cuántas dificultades pasas como discípulo de Jesús? ¿Cuántas? Ese es el precio, esa es la cruz cada día. ¿Cuántas dificultades estás pasando? Esa es la cruz, esa es parte de la cruz cada día. Las responsabilidades que conlleva seguir a Cristo. Pero tienes que ser responsable. No lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. Porque implica seguir a Cristo. Estudiar la palabra, compartir la palabra, representa, toma tu cruz cada día. Todos los días tengo que leer la palabra, todos los días tengo que orar. Eso implica seguir a Cristo, porque es mi responsabilidad conocer las Escrituras. No se trata solo de sufrimiento literal, sino de una vida de obediencia constante. Claro, por obediencia vas a sufrir. Recuerde que Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes en el mundo van a tener aflicciones. No les dijo que probablemente tuvieran, sino que van a tener aflicción. Pero confíen, tengan fe como la de Abraham. Yo he vencido al mundo. Mateo 11, del 29 al 30. Fíjense lo que dice, qué interesante. Hablando a los discípulos, ¿verdad? Y como discípulos, ya demos ese paso, ya dejemos de ser solo creyentes, ya dejemos esa comodidad de que ya soy salvo, tengo vida eterna porque es por medio de la fe. Deja esa comodidad y conviértete en discípulo de Jesucristo. El principio 222, segunda de Timoteo 2:2. Mateo 11, 29, 30 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, no, así no, pero dice manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y mira qué interesante, dice, pónganse mi yugo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que Dios quiere como discípulo, que es que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y vamos a encontrar descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y ligera la carga. Todos los principios, los decretos, los mandatos que están aquí son fáciles y ligera la carga. Aprendamos de Jesús, que es manso y humilde. Eso es lo que, cuando leemos las Escrituras, cuando venimos y tomamos la decisión de ser discípulo de Jesús. Y dice finalmente, y sígame. Para ser discípulo de Jesús no basta con creer.
Hay que seguir. Se requiere acción continua. Seguir. Recuerden que Abraham salió de Ur, que lo estábamos, tú lo puedes buscar en el mapa, ¿verdad? Está así, como les decía la vez pasada, como una curva así. O sea, ¿de dónde salió Abraham? De Ur, de acá, de cerca del Golfo Pérsico, y viene y agarra así de Ur, y agarra para Aram, para arriba, y después agarra para abajo, así, a llegar a Canaán. Y dice, se requiere una acción continua, ser constante. Hemos empezado este camino como discípulos. Hay que seguir el ejemplo de Jesús, constante. No quitemos la mirada del Señor, seguir sus enseñanzas y seguirlo a Él, porque cuando lo seguimos a Él, lo que estamos es yendo por el camino perfecto, porque Él es el camino. Si no, veámoslo en Deuteronomio 5, del 32 al 33. Dios le dice a su pueblo, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad, versículo 33 del capítulo 5 de Deuteronomio. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que vivas y te vaya bien y tengas largos días en la tierra que vas a poseer. Andad en el camino que Dios te ha mandado. Andemos en este camino. Leamos las escrituras. Leamos las escrituras. Este es el camino que Dios nos ha mandado. ¿Qué vamos a tener? Vamos a vivir. Vamos a vivir primero aquí en la tierra y estamos teniendo una larga vida como creyentes. Pero aquí en la tierra nos va a ir bien, vamos a ser bienaventurados, porque le dice, y no habían entrado a la tierra prometida, y le dice, anden en todo el camino que Dios les ha mandado, tracen, crucen, porque Él está con ustedes. Recuerden que le dijo a Moisés, yo voy a ir delante. Y cuando dice también, yo pelearé por ustedes. El Señor siempre, porque el Señor está interesado, es el interesado en que el mundo se alcance para Él. Toda la tierra va a ser llena de su gloria y el Señor va a usar personas como tú y como yo, si tomamos esa decisión de ser discípulos de Él. En resumen, ser discípulo implica morir a tus propios deseos, cargar con las dificultades que se presentan en el andar diario y seguirle fielmente cada día. Seguir a Cristo, ya en concreto, es iniciar como discípulo. Eso es seguir a Cristo. O sea, no es un creyente. El creyente es como lo primero que hay que hacer. Pero seguir a Cristo es iniciar como discípulo. El único camino para ir al Padre. O sea, iniciar ya como discípulo el camino, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y no regresar a las costumbres que teníamos antes de conocerlo. No regresar a eso. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe manifestados en obediencia. Creámosle a Dios, vayamos y hagamos discípulos, porque el mundo tiene que ser lleno, toda la tierra, de la gloria de Jehová. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, porque hemos aprendido solo de esta frase. Y se fue Abraham. Por eso es llamado el Padre de la fe, porque su fe partió y vino la obediencia. Abraham obedeció tu voz para hacer tu voluntad. Dejó todo, marcó una historia, dejó todo y partió hacia lo desconocido por causa de que creerte a ti, que a donde tú lo llevabas era de acuerdo a tus planes. Enséñanos a ser hombres y mujeres de fe, que te creamos, que si queremos seguirte, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra propia cruz y seguirte como discípulo de Jesús.
para poder cumplir el mandamiento de la gran comisión, evangelizar, discipular, bautizar. Vamos a todas las naciones y tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñanos a ser hombres y mujeres de fe como Abraham, que su fe le ayudó para obedecerte en tu santo nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.